Auditorías e inspecciones de seguridad vial. El equipo está conformado por Bochelén Medina, Ricardo Jesús, Gutiérrez Cárdenas Cintia, Mejía Reséndiz Lisset, Rangel Ortega Melisa. Principios de una vía segura. La seguridad vial se podría definir como no producción de accidentes, pero esta expresión sería una definición utópica, ya que siempre hay posibilidad de que se produzca algún accidente, y más si se tiene en cuenta que entre los elementos que intervienen en el tráfico se encuentra el ser humano, el cual tiene que tomar decisiones que pueden llevar a equivocaciones. En otras palabras, la seguridad vial nunca será una realidad de valores absolutos, ya que siempre existirán accidentes de tránsito. A lo que se aspira como derecho de los ciudadanos y deber de las administraciones públicas es a que los accidentes disminuyan y a que sus consecuencias sean lo menos dañosas para el individuo y la sociedad. Dentro del enfoque de un sistema seguro, existen 3 estrategias internacionales para dar respuesta a los riesgos de siniestros de tránsito con víctimas en una red vial. El primero es seguridad sostenible. Esta visión se concentra en prevenir los siniestros de tránsito graves o al menos reducir el riesgo de lesiones graves, por lo cual se considera que los sistemas viales se deben construir a la medida de los usuarios y se debe tener en cuenta su vulnerabilidad física, contemplando que ellos cometen errores y no siempre cumplen las normas. La vía, el entorno y el vehículo deben adaptarse a las capacidades de los usuarios, ofreciendo asistencia y protección. La información y la educación deben preparar a los usuarios para su papel en el tránsito y su comportamiento debe monitorearse. Las recomendaciones de intervención deben considerar la previsibilidad del comportamiento de los usuarios mediante la disposición de una vía reconocible, la dotación de zonas laterales libres de obstáculos y la implementación de sistemas de contención vehicular. La siguiente estrategia es visión cero. Es una imagen futura en la cual ninguna persona debe de morir o quedar gravemente herida como consecuencia de un siniestro de tránsito. Está compuesta por varios elementos básicos y cada uno afecta a la seguridad vial. El primero es la ética. Ninguna persona debe de morir o quedar lesionada de por vida. Después tenemos la capacidad y tolerancia humana. Los sistemas de transporte se deben diseñar teniendo en cuenta la tolerancia biológica contra la violencia externa. Seguimos con la responsabilidad. Los diseñadores son responsables de la seguridad del sistema y los usuarios del cumplimiento de las normas. La comprensión científica de que todos estos componentes actúan en el sistema vial y son interdependientes. El mensaje de esta estrategia es que las intervenciones deben tener en cuenta el nivel de la tolerancia humana a los impactos externos. La última estrategia son las vías perdonadoras. Estas se definen como una vía que se diseña y construye para interferir o bloquear el desarrollo de los errores de construcción y evite o disminuya las consecuencias negativas de dichos errores. Esto se logra al permitirle al conductor recuperar el control, detenerse o volver a la vía de daños sin lesiones. Esta estrategia es la que tiene mayor relación con las inspecciones a las vías en funcionamiento, ya que las recomendaciones deben priorizar la conformación de zonas laterales perdonadoras con la eliminación, relocalización, blindaje o demarcación de objetos peligrosos. Criterios de seguridad vial para la aplicación de las inspecciones de seguridad vial. Los principales criterios de seguridad vial son la infraestructura, los vehículos y el factor humano. Dentro de la infraestructura tenemos la consistencia del diseño geométrico de la carretera, que se relaciona con la homogeneidad de la carretera e influye directamente con la velocidad, la comodidad y seguridad del usuario. Cuando menos varíen los parámetros, como los radios de curvatura, longitud de rectas, anchos, pendientes e intersecciones, mejores serán las condiciones de seguridad vial. También tenemos la superficie de los pavimentos,
los cuales son diseñados y construidos para proveer al usuario una superficie confortable y segura para conducir. Una fricción adecuada permite tener un mejor control del vehículo y mejor capacidad para detener el carro en una maniobra crítica. También tenemos elementos para controlar la velocidad. Los reductores de velocidad son diseñados para provocar una leve oscilación en un vehículo que lo atraviesa a baja velocidad y una sensación de descontrol para aquellos vehículos que lo atraviesan a altas velocidades. Podemos tener reductores de velocidad, como observamos en la parte de abajo, o bandas alertadoras, como podemos observar en la parte de arriba. También tenemos bermas, que son utilizadas para permitir maniobras evasivas, facilitan el tráfico de vehículos de emergencia y en ocasiones para detener el vehículo en caso de ser necesario. También tenemos delineadores, que son dispositivos retroreflejantes de distintas formas y tamaños que ayudan a que el conductor perciba las características de la carretera. De igual manera, tenemos sistemas de contención vehicular, que son dispositivos que se instalan en los márgenes de una carretera. Su finalidad es retener y redireccionar los vehículos que salen fuera del control de la vía de manera que se limiten los daños y lesiones. Solo se deben colocar en caso de que su ausencia implique un riesgo de mayor magnitud en caso de siniestro, dado que no impiden que el conductor salga lesionado o alguno de los pasajeros. Tenemos señalización vertical y horizontal. Ambas se utilizan para comunicar reglamentaciones para el uso de la vía, canalizar el tráfico, dar advertencias sobre peligros y proporcionar información sobre rutas y servicios. Las marcas viales, que son las señales horizontales, son un complemento a las señales verticales. Aquí podemos ver abajo señales horizontales y arriba señales verticales. Ahora, en el caso de los vehículos, el inspector debe tener claro las diferencias entre los tipos de vehículos y usuarios que transitarán por la vialidad. Existen 3 tipos de vehículos a grandes rasgos: los motorizados, los de tracción humana y los de tracción animal. Los motorizados los podemos dividir en vehículos pesados y vehículos livianos. Aquí tenemos unos ejemplos. Dependiendo del tipo de vehículo que se vaya a transitar en la vialidad, deberemos de tener en cuenta distintos parámetros para el diseño geométrico, como podemos observar aquí. Para los vehículos de tracción humana, podemos tener peatones o ciclistas y que deberán tener instalaciones adecuadas, ¿no?, para que puedan transitar libremente, como vías peatonales o ciclorrutas. Para vehículos de tracción animal, esto solo es en algunos países de Latinoamérica, que utilizan a los animales como los caballos, los burros o los bueyes para poder transportar carga o incluso en ocasiones a pasajeros. Y también deben tener sus señalizaciones, visibilidad, para que tengan una vialidad segura. El factor humano es el más esencial en la operación de los sistemas de tráfico, ya que el humano tiene la tarea de conducir, ser pasajero, desplazarse a pie o en bicicleta para poder satisfacer esta necesidad de movilidad, de movilización. En los porcentajes podemos observar que el 75% de la responsabilidad de un accidente es el factor humano. El 20% puede ser el vehículo, alguna falla, y el 5% del ambiente, que tiene que ver con la vialidad, la carretera, que tenga algún bache o algún elemento que impida que se pueda desplazar correctamente el vehículo. Es importante que los inspectores de seguridad vial entiendan las diferencias entre conductores, conozcan cómo los usuarios reciben y priorizan la información, comprendan los conceptos de tiempo de reacción y proceso de visualización y las necesidades de cada usuario para una buena comunicación. Aquí podemos ver un ejemplo de cuando hay muchas señales y muchas veces los conductores no pueden observar todas, entonces eso es un problema.
Factores de riesgo que debe considerar una auditoría de seguridad vial e inspección de seguridad vial. Para entrar en materia, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es un factor de riesgo. Es un hecho, conducta o fenómeno cuya presencia se relaciona con una mayor probabilidad de que ocurran accidentes o eventos más graves. Los factores de riesgo que deben ser considerados en una inspección de seguridad vial son los siguientes. Función, esto haciendo referencia al funcionamiento de la vía, ya que pueden existir deficiencias relacionadas con la velocidad o alguna disconformidad con la operación de volúmenes de tránsito. Sección transversal, por no existir separador entre carriles o con anchos de carriles inseguros. Alineamientos, estos engloban grandes cantidades de deficiencias como distancia de visibilidad, mala orientación, uso de radios pequeños en secciones con alta velocidad, entre otros. Intersecciones, por no proporcionar información adecuada que logre mantener seguro al usuario, falta de control de acceso, espacio insuficiente para maniobrar o inexistencia de cruces peatonales seguros. Sección de la vía, usuarios vulnerables, por la existencia de tránsito longitudinal de peatones por la calzada o cerca de esta. Operación tránsito. En cuanto a señalización e iluminación, pues son elementos que se deben inspeccionar frecuentemente para evitar que los usuarios se vean restringidos y por ende el tránsito. Pavimento, debido a que la superficie de este cambia constantemente. Puentes, por ser zonas donde se reduce la visibilidad. Y zona lateral, referente a obstáculos en esa zona o inexistentes barras de contención vehicular. También tenemos otro tipo de clasificación, como de pasos peatonales, y aquí se enlistan los factores de riesgo. Vemos que algunos se repiten. Anteriormente se explicaron. De las rutas de ciclistas, también algunos factores de riesgo se repiten. Tenemos operación tránsito, seguridad, iluminación, experiencia en el viaje, transición entre sistemas. Y también tenemos otro tipo de clasificación que son factores de riesgo según el tipo de siniestro. Del lado izquierdo tenemos los siniestros. Siniestro por salida de la vía, choque de frente por pérdida de control y los que se muestran aquí a continuación. Esto únicamente tomando como usuarios a ocupantes del vehículo o motociclistas, y del lado derecho tenemos los factores de riesgo. Condiciones de vía, distancia al objeto, distancia de visibilidad, influencia de flujos externos, velocidad de operación, entre otros. Y del lado izquierdo también tenemos los siniestros para estos usuarios, que son ciclistas y peatones. Siniestros viajando, caminando a lo largo de la vía o cruzando la vía, aplicable únicamente para peatones. Y tenemos del lado derecho los factores de riesgo, condiciones de vía, punto de acceso a las propiedades, parqueo de vehículos, entre otros. Y por último tenemos los factores de riesgo que deben ser considerados en una auditoría de seguridad vial. Aquí podemos observar que es una lista un poco más larga, aún hay más, pero pusimos los principales. Y tenemos el drenaje, puesto que tenemos que garantizar que se cumplan las condiciones correctas para evitar la acumulación de agua y desbordamientos en torno a la carretera, ya que la percepción de la vía se puede ver modificada por la iluminación de las vías o zonas adyacentes, estabilidad de cortes y terraplenes, servicios no inherentes al camino, de modo que pueden existir ductos de gas, líneas de transmisión de energía eléctrica, entre otros servicios que afectan a los usuarios de la vía, secciones transversales, puesto que el diseño puede no estar exento de variaciones imprevistas y suponer un problema de seguridad también. Zonas de rebase e incorporaciones, detalles de la alineación horizontal, vertical y su combinación, localización de espaciamiento de intersecciones, consistencia de los señalamientos vertical y horizontal, claro que en términos de diseño, para garantizar que existe una rápida identificación del mensaje o situación que se pretende comunicar, pendientes longitudinales,
Condiciones ambientales, por si las zonas de entrada y salida de túneles son susceptibles a formaciones de hielo o desprendimientos que afecten la seguridad. Iluminación, por los cambios bruscos de luminosidad que puede haber o porque los postes de iluminación pueden suponer un obstáculo ante una salida del camino. También tenemos aspectos relacionados con la climatología y características naturales, por las posibles condiciones climatológicas a las que vaya a estar expuesta la carretera y las consecuencias que se derivan de estas circunstancias. Y yo voy a hablar sobre las listas de verificación para las ISB. Bueno, comenzando. De la misma forma en que las listas de chequeo se usan para las auditorías de seguridad vial, se conciben las inspecciones de seguridad vial. No son obligatorias, pero sí una herramienta útil para la revisión de los aspectos de infraestructura vial o del comportamiento humano que pueden ser o convertirse en potencialmente peligrosos. Es decir, lo que les voy a presentar ahorita va a ser un checklist o una lista de verificación de todo lo que se necesita checar al momento de ir a hacer una auditoría. ¿Por qué es importante? Es importante porque suele suceder que al momento de hacer una auditoría se hace todo el chequeo, se regresa a revisar la información y resulta que se olvidó checar si había esto, si faltaba esto, si existía esto. Por lo tanto, se tiene que volver a ir a la obra y hacerlo otra vez. Al tener ya todo listo y saber qué es lo que se tiene que checar dependiendo de la carretera o de la vía, se ahorra mucho tiempo y se ahorra dinero sobre todo. Bien, voy a comenzar a decirles algunas cosas que se tienen que checar. En aspectos generales tenemos que comenzar por el tipo de tránsito que hay, el transporte que hay, el tipo de vehículo, velocidades de operación, condiciones ambientales, siniestralidad, funcionalidad de la vía y medidas preventivas y de control. Para el chequeo de la geometría de la vía se tiene que checar si hay alcantarillado, si hay puentes para peatones, si hay obstáculos laterales, la sección transversal, bermas, cunetas o taludes laterales. Para el amoblamiento de la vía se tiene que checar si hay paraderos, si hay peajes, en dónde se encuentran estos peajes y para qué tipo de vehículos, amortiguadores de impacto, si hay rampas de escape o de frenado, si hay semáforos temporales y el tipo de servicio que hay. En tipo de servicio muchas veces también puede incluir si hay gasolineras, si hay restaurantes, si hay talleres mecánicos, y todo ese tipo de lugares. Para el check de la señalización, si hay señales verticales y su demarcación, es decir, si las señales de paro, de velocidad máxima, de si hay un tope, se pueden ver bien a vista nocturna y diurna y sobre todo que sean correctas y que el conductor no tenga ningún problema para verlas a cierta distancia. Ahora, siguiendo con la segregación de usuarios. Como todos sabemos, en las carreteras o en las vías dentro de una ciudad hay diferentes tipos de vehículos. Si hay carros privados, si hay camionetas más grandes, si hay ciclistas, si hay motocicletas, o si hay transporte de carga o vehículos o camiones para transporte público. Comenzando con las motovías, sus señalizaciones y sus límites de velocidad. Con las ciclovías, sobre todo en las ciclovías se tiene que checar si donde pasa el ciclista es seguro, que no se sienta que pueda tener algún accidente, que tenga su señalización especial. Para peatones, si las banquetas están construidas de forma correcta y que sean cómodas para el peatón al caminar. Yo creo que todos hemos pasado por alguna calle que es demasiado angosta, por el cual tenemos que bajarnos tantito de la calle para seguir caminando y volvernos a subir. Ahora en que nos bajamos a la calle, que es la zona de donde están los automóviles, puede ser peligroso y puede causar algún accidente. También para los animales, si la avenida que se va a construir está pensada para que la gente pueda pasear a sus mascotas. En ciudades, solamente se suele considerar animales como gatos o perros o animales de hogar. Ya para zonas rurales, ya se toma en consideración si pasan animales más grandes, ya sean como algún caballo, alguna vaca o animal de ese estilo. Y terminando con las zonas especiales en la lista de chequeo. Esto es si el checklist que se va a hacer o la inspección hay alguna de estas zonas como zona escolar, pasos urbanos e intersecciones cerca de la zona. Por ejemplo, en zonas, si hay cerca una zona escolar, se tiene que checar que los límites de velocidad sean los adecuados, que se esté bien determinado por dónde van a pasar los estudiantes y toda la señalización correcta. Bueno, como comenté anteriormente, esto no es obligatorio, pero sí ayuda para poder hacer un trabajo correctamente.